Que el Señor me los bendiga, queridos hermanos. Un miércoles más, aquí en este programa que los hacemos miércoles tras miércoles para poder hablar un poquito más de la palabra del Señor. Poderla escudriñar, leerla, meditar en ella un poco más. Y esa es la razón, que esta palabra realmente pueda cambiarnos completamente a cada uno de nosotros. Pero antes de seguir, quiero orar con ustedes en este tiempo de tanta confusión, en este tiempo de tanto problema, de tanto conflicto, de tanta guerra. Solamente les puedo decir algo: Cristo viene pronto. Este es un principio, esto es lo que se estaba ya llevando, esperando incluso, porque la Biblia siempre ha tenido razón de todo lo que escribe. La palabra es verdad. Entonces lo que nos queda a nosotros es orar, queridos hermanos, orar para que el Señor tenga la misericordia. Y también, como los tiempos se están apresurando, que también apresure nuestra conversión y que el gobierno de Dios venga y pueda Él no solamente salvarnos, sino gobernarnos también. Amén. Oramos todos. Señor, yo te doy gracias en este día que tú me das y te pido una bendición especial por cada hermano, Señor mío. Te doy gracias porque tú eres un Dios bueno y porque todo, Señor, lo que está escrito en tu palabra se cumplirá al pie de la letra, Señor mío. Eso es así, Señor mío, y es por eso que estamos en tiempos de dolores, Señor Santo, de parto, porque pronto vienes tú para poder rescatar, arrebatar a tu iglesia, Señor mío. Yo te doy gracias, Señor mío, y te pido que tú nos enseñes algo más sobre lo que es el gobierno de Dios. Gracias, Señor mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, queridos hermanos, amigos, oyentes o todos los que de una manera u otra me puedan estar escuchando. Fíjese de que a veces no los conozco a todos, solamente algunos me sé los nombres nomás que se han atrevido a escribir ahí, pero de todas maneras, todo aquel que pueda oír la palabra del Señor sean los más bendecidos. Hemos estado hablando sobre este tema, las 12 puertas del gobierno de Dios. Y hemos estado hablando un poquito de cómo estas puertas representan en sí un gobierno. Acuérdese que cuando hablo de las 12 puertas, me refiero a estas 12 puertas que estaban ahí en Jerusalén, cuando estaba el templo grande y que fue destruido completamente por el reinado de Babilonia. En los tiempos de Esdras y Nehemías, estos fueron reconstruidos nuevamente. Y eso es lo que estamos hablando, porque estas 12 puertas también aparecen en la nueva Jerusalén, en la Jerusalén celestial, ahí en Apocalipsis. Fíjese de que hay una similitud increíble porque tienen murallas altas, dice, exactamente como la Jerusalén terrenal, que tenía sus 12 puertas, exactamente como se hizo ahí en la Jerusalén terrenal. ¿Por qué se hizo de la misma forma? Porque sencillamente dice que todo lo que vemos fue hecho de lo que no se veía jamás, ni a Moisés, ni a David, ni a Salomón construyeron algo si no le hubiera sido revelado. Y esto es muy importante que lo entendamos. Ellos vieron esa Jerusalén celestial y tomaron esa forma de poderla construir aquí en la tierra. Por lo cual, esto nos tiene a nosotros que llamar la atención. Y esto me llamó la atención porque si son 12 puertas, acuérdense que el número 12 es número de gobierno. Amén. Y en la Jerusalén celestial habían 12 puertas también, y cada uno dice que tenía un ángel. Y ángel significa mensajero, lo cual significa que cada puerta tiene un mensaje para cada uno de nosotros.
tiene un mensaje de gobierno de Dios. Hemos explicado un poquito que en la Biblia siempre hay dos sistemas. Está el sistema de gracia y está el sistema de gobierno. El sistema de gracia es que Dios los perdonó. Dice que los primeros varón y varona, Adán y Eva, fueron cubiertos por el pecado, por la vergüenza de su desnudez, pero el gobierno hizo de que ellos fueran expulsados igual forma del paraíso. O sea, hubo gracia, pero también hubo gobierno, queridos hermanos. Y esto es muy importante que lo entendamos. Cada puerta representa en sí un gobierno en cada uno de nosotros. Y hemos estado hablando de las puertas de las ovejas. Y vamos a seguir retomando un poquito donde terminamos la vez pasada y poder seguir hablando sobre esta puerta que, como es la primera puerta que Nehemías reconstruyó, es la puerta principal. Es una de las puertas más importantes, o no, por no decir la más importante. Amén. Entonces hemos hablado ya varias cosas sobre esta puerta y solamente quiero retomar de que es importante que las ovejas tengan un pastor, y eso fue lo que Dios constituyó. ¿Y por qué lo constituyó así? Efesios capítulo 4, versículo 13. Este versículo también se lo di el miércoles pasado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento Hijo de Dios, y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense lo que dice acá. O sea, Dios puso a ministros para que las ovejas no fueran toda la vida ovejas. Tenemos que ir creciendo, queridos hermanos. Tenemos que incluso empezar con ovejas, pero terminar como soldados, hermanos. Porque eso es lo que el Señor quiere, porque el Señor de los ejércitos viene a buscar a su ejército, hermano. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso es lo primero. Si no hay unidad, difícilmente, hermano, podremos llegar a la unidad espiritual que el Señor nos pide. Al conocimiento necesitamos revelación, conocimiento, sabiduría. A un varón perfecto necesitamos, dice, que esforzarnos, amén, para la perfección y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, que eso sobre la plenitud solamente lo vamos a poder obtener cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Amén. Esto no es algo que solamente está escrito en el Nuevo Testamento, sino también es algo que estaba profetizado también, y este versículo también se los dejé el miércoles pasado. Entonces, solamente retomando lo último para poder tomar el hilo. ¿Okay? Jeremías capítulo 3, versículos 14 y 15 dice así: convertíos, hijos rebeldes. Mire cómo nos puede a veces el Señor tratar. Dice Jehová: porque yo soy vuestro esposo. Fíjese, de aquí ya no está hablando de Israel. Ya está hablando de su iglesia. Esta era una profecía para la iglesia gentil de este tiempo. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. ¿Por qué le dijo que es para solamente este versículo, que es para la iglesia gentil y no para el pueblo de Israel? Porque esposo son los que llegan a las bodas del Cordero. Y los que llegan a las bodas del Cordero es la iglesia gentil, no Israel. Israel va a tener que obligadamente pasar por el tiempo de la gran tribulación para que ellos puedan clamar. Y es por eso que se le dice aquel tiempo la angustia de Jacob. Ellos tienen que sacar los Jacob de ellos y convertirse en Israel. Así que todavía, entonces este versículo pertenece completamente a lo que es la iglesia de hoy, la iglesia gentil. Amén. Son los únicos que pueden llegar a ser esposo del Cordero o la esposa del Cordero. Amén. Porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y 2 de cada familia. Y os introduciré en Sión. Ahí está la Nueva Jerusalén, a Jerusalén celestial. Y os daré pastores. ¿Qué nos darás? Pastores, según mi corazón,
que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Y esto es muy importante, hermano, porque ciencia es sabiduría. Lo pueden traducir en otras versiones. Los vamos a apacentar con sabiduría, pero también con inteligencia. Y la palabra inteligencia, si uno se va al original, también quiere decir discernimiento. O sea que el Señor a los pastores nos tiene que dar sabiduría y nos tiene que dar discernimiento. La sabiduría se obtiene con el conocimiento de su palabra, pero el conocimiento no es todo, hermano. Si tú tienes mucho conocimiento y no sabes realmente, porque no nos sirve el mucho conocimiento y no hacerlo. El poder hacerlo se necesita la inteligencia, el discernimiento para poderlo hacer. Y dijo el Señor de que Él va a introducir en Sión, en su pueblo, pastores según el corazón. ¿Cuáles son los pastores según el corazón de Dios? Que tengan ciencia y que tengan inteligencia. Amén. Y eso es lo que Dios estipuló en su palabra. Por eso leímos la vez pasada Efesios, donde Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a su iglesia, a su santo, dice. Amén. En Efesios capítulo 4. Y entonces, con este versículo, terminamos el punto número 6, donde hemos dicho que Dios gobierna su redil a través de sus ministros. El redil no se puede gobernar solo, aunque usted lo quiera. ¿Por qué? Porque el gobierno de Dios está constituido de esa forma. El gobierno de Dios y los principios de Dios son incambiables. No se pueden sacar, a no ser que usted le saque la hoja a la Biblia. Pero dice que nada, nosotros tenemos que tomar todo el consejo de la palabra. Nada se puede desechar. Dice en Salmos que la suma de su palabra es la verdad. No se le puede restar a la palabra, siempre se le tiene que sumar. Amén. Entonces, Salmos capítulo 23, versículos 2 y 3, vimos el siguiente punto, el punto número 7, dice así: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ok, aquí dice que el Señor nos va a pastorear. Dios puso pastores para pastorear, ok. Pero ¿qué es lo que tenemos que pastorear nosotros, los pastores, los ministros del Señor? El alma de las ovejas. Confortará mi alma. Amén. Entonces, como punto número 7, hermano, nuestra alma es la que tiene que ser dirigida y guiada a la justicia y al amor de Dios. Y eso es por eso están los ministros. Entonces, las puertas de las ovejas es para pastorear nuestra alma. Si no hay redil, si no perteneces a un redil, si no perteneces a las ovejas de su redil, si no perteneces a una congregación, ¿cómo el Señor entonces va a poder hacer algo con tu alma? Si nuestra alma normalmente siempre quiere hacer su propia voluntad. ¿Y por qué? Porque nuestra alma quiere tener sus propios pensamientos. Quiere cambiar los principios de Dios por los principios de los hombres. Quiere cambiar los pensamientos de Dios por los pensamientos de los hombres. Él mismo lo dijo: mis pensamientos están muy arriba y los pensamientos de ustedes están muy abajo. Entonces, hermano, nuestra alma siempre va a querer pensar en sí mismo, en lo que a usted le pasa, o en lo que a usted le sucedió, o en lo que a usted en este momento está pensando. No, querido hermano, no se trata muchas veces de lo que nosotros podemos pensar, sino se trata de lo que de la palabra de Dios nos dice al respecto. Amén. Entonces, número 7, la puerta de las ovejas pastorea nuestra alma. Mire, les voy a decir incluso un poquito más. El pastor
normalmente pretende todo el tiempo a través de la palabra formar el alma. Pero el Espíritu Santo es quien la transforma. Nosotros formamos el alma por la palabra del Señor, pero quien hace la obra no es el pastor, es el Espíritu Santo. Nosotros, a través de la palabra, tratamos de formar. Mandamos una palabra para formar su alma, pero el Espíritu Santo es la que transforma el alma. Entonces el pastor no transforma a nadie, hermano, porque el único que hace la obra transformadora es el Espíritu Santo de Dios. Pero el pastor está para poder declarar con ciencia y inteligencia, como lo decía Jeremías, su palabra, y que su palabra se oiga, caiga en el corazón, pueda llegar a que usted entienda que es necesario la formación y le pida ayuda al Espíritu Santo que le transforme esa alma. Por eso siempre he dicho, la obra del Señor no es gracias al pastor, es gracias al Espíritu Santo. Pero el pastor tiene ese ministerio, tiene esa responsabilidad de hablar la verdad de la palabra del Señor y no guardar la palabra. Jamás hablar la palabra sencillamente para decir algo, sino para decir la voluntad del Señor. Amén. Entonces, ya entendiendo esto, hemos comprendido el número 7, que las puertas de las ovejas es para pastorear nuestra alma. Fuera del redil, nadie se puede pastorear. Usted me podrá decir, pero yo los puedo escuchar por YouTube, pero usted no pertenece a ninguna congregación. Usted no se puede pastorear, porque así no lo ha hecho el Señor. Amén. Usted tiene que pertenecer a un redil. Amén. Vamos entonces, ya con esto terminamos la vez pasada y quiero seguir. Salmos capítulo 23, versículo 4. Y mire lo que dice aquí. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Mire, aquí quiero que usted entienda que aquí ya está hablando de los instrumentos del pastor. Eran dos instrumentos principales que tenía un pastor. Uno era la vara y otro era el callado. Y a veces incluso el callado se podía ocupar como vara y a veces se podía ocupar como callado. Pero en sí eran dos instrumentos al principio completamente diferentes. Entonces esto es muy importante porque Dios da a los ministros esto mismo: una vara y un callado. No cree que solamente Dios nos va a dar un callado. Sí, a veces nos tiene que dar una vara, porque incluso Dios muchas veces nos tiene que corregir, hermano, porque la palabra dice que si nosotros no corregimos a nuestros hijos, llegamos a ser padres malos, porque ellos van a ser después una vergüenza más adelante. Entonces es tan importante, hermano, que los padres desde chiquitito puedan criar bien a sus hijos. Entonces, ya con esto, hablando de la vara y del callado, yo quiero ponérselo también en otra versión para que podamos entender un poquito de qué trata estos dos instrumentos. En Salmo 23, 4, en la versión al día, nueva versión al día, dice así: aun cuando atraviese el negro valle de la muerte, no tendré miedo, pues tú irás siempre muy junto a mí. Tu vara de pastor y tu callado me protegen y me dan seguridad. Entonces quiero que entienda algo. ¿Cuáles son los instrumentos de Dios que le ha dado al pastor para las ovejas? La vara y el callado. Y estos son tan importantes porque como punto 8 le puedo decir lo siguiente: la vara te protege y el callado te da seguridad. Esto es lo que dice acá: la vara te protege y el callado te da seguridad.
Entonces es muy importante que usted entienda esto, porque de esto es lo que vamos a estar hablando también en estos miércoles. ¿Para qué se usa la vara y para qué se usa el cayado? Son dos instrumentos que son necesarios para nuestra vida espiritual. ¿Y por qué son necesarios? Porque tanto el uno como el otro corresponde a lo que es el gobierno. Mire, un pastor tiene que guiar, tiene que gobernar a las ovejas. Y la oveja que no se deja gobernar normalmente se sale del redil. Y eso tampoco es bueno, queridos hermanos. Mire, le voy a poner aquí, solamente para que usted lo pueda ver un poquito más, por mientras que yo tomo un poquito de café. La vara y el cayado. La vara es ese instrumento primero que usted ve ahí en la foto, y que servía para diferentes cosas, ya lo vamos a estar viendo. Y el cayado tenía así como un bastón, querido hermano, pero todo eran instrumentos que el pastor lo necesitaba y tienen un fundamento, hermano, completamente espiritual. Entonces el pastor también se quiere encontrar con esto, porque estos son guías y pertenecen al gobierno de Dios. Ahora, ¿de qué se trata este gobierno, esta guianza? Lo podemos ver cuando entendemos estos dos instrumentos. Tú vas a poder entender que se trata siempre de gobernar, de guiar, de proteger a las ovejas. Amén. Entonces, podemos empezar hablando un poquito de la vara. Y aquí yo le voy a poner seis partes que tiene la vara dentro de aquel que pastoreaba ovejas. Pero acuérdese que esto lo tenemos que ver espiritual también. Amén. Como número uno, la vara era para guiar y dirigir animales. En otras palabras, la vara es para guiarte y para dirigirte. Amén. Guiarte y dirigirte. Como segundo, era un arma militar, golpear al enemigo. Con la vara se ahuyentaba, hermano, todo lo que venía cerca de las ovejas. Con esa vara se le pegaba al enemigo todo lo que se acercaba a las ovejas. Entonces era un arma militar. Como tercero, era un instrumento también para medir. Con la vara que tú midas, dice la Biblia, serás medido. ¿Se acuerda de eso? Por eso dice la vara, porque esta vara antiguamente servía para medir. Se medía cuántas varas era una cantidad de tiempo. Entonces Jesús llegó a decir, con la vara que tú mides, serás medido. Entonces, dependiendo de cómo tú midas las cosas, así mismo serás medido. Dependiendo, en otras palabras, de cómo tú juzgues a tu hermano, de esa forma también serás juzgado. Es interesante, hermano. Entonces, todo esto pertenece a la vara. Entonces, era un instrumento para medir. También era para mostrar el poder de Dios, como Moisés, que se le dio una vara para mostrar el poder de Dios. Amén. También era un símbolo de bendición, y eso ya lo vamos a estar viendo, porque la vara se transformó, hermano, en un símbolo poderoso de bendición. Y también, por último, número 6, era un símbolo de autoridad y de gobierno de Dios. Y eso también lo vamos a estar viendo un poquito. Amén. O sea, un redil no solo come pastos, querido hermano, sino también tiene que pasar y tiene que madurar. Pues posiblemente tendrás que pasar por facetas. A lo mejor pueden venir problemas, pueden venir pruebas, dificultades, y algunos pueden aguantar muchas veces porque la vara también corrige, y unos aguantan y otros no. Mire, incluso en el tiempo de Jesús, algunos que lo seguían, y cuando Jesús hablaba decía, palabra dura es esta, ¿quién la puede resistir? Muchos no la resistieron y se fueron. Incluso
hubo un momento donde todo, incluso apóstoles, porque no habían solamente en aquel momento 12 apóstoles, hermano, sino que había más apóstoles que lo seguían y lo seguían todo lo que él decía. Pero cuando él decía una palabra y que para ellos les sonaba dura, dice que se fueron todos. Incluso quedaron solamente los 12 discípulos. Y el Señor le dice, ¿y ustedes también quieren irse? Mire, de una iglesia inmensa de miles, quedaron 12. Santo Dios. Entonces, por eso Él hace la diferencia entre oveja y oveja. Y entonces, ahora quiero, con respecto a esta vara, quiero empezar a dar algunos ejemplos. Amén. Aunque ya le hablé de algunos por ahí, pero vamos a ver algunos ejemplos. Primeramente, Éxodo capítulo 4, versículo 17. Dice así la palabra del Señor. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás las señales. Si usted lee todo el capítulo, hermano, el Señor aquí le decía a Moisés qué es lo que tenía en la mano. Y Moisés, como era pastor de oveja, ojo con esto, era pastor de oveja, también él dijo, bueno, yo tengo mi vara. Ah, qué bueno que tengas esa vara, porque con esa misma vara vas a hacer mis señales. Entonces, aquí la vara representa, hermano, el poder de Dios. Es muy importante. Hay una vara, hermano, en el Señor que representa el poder de Dios. Ya lo vamos a estar ampliando, ¿ok? Pero también representa su presencia en medio de su pueblo. Porque, hermano, fíjese que en aquel tiempo Moisés todavía no existía el arca del pacto. Eso vino años después, cuando a Moisés se le dieron las tablas, cuando le dijo que hiciera un lugar que se llamaba el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Le dio todas las coordenadas, cómo se iba a medir, de qué manera iba a ser, etc. Pero al principio no era así. Al principio lo único que él tenía era esa vara. Y con esa vara él la levantaba y caía fuego del cielo. Con esa vara él la ponía en el mar y se dividía en dos. Con esa vara él golpeaba la roca y salía agua. Entonces esta vara, hermano, representa en sí el poder de Dios, pero también representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces, cuando tú aprendes a caminar creyendo que el poder de Dios te acompaña, esto a ti te va a dar seguridad. Por eso que la vara representa seguridad. ¿Seguridad por qué? Porque no solamente te defiende de tus enemigos, sino que sabes que hay poder de Dios, ¿no? Y también ahí está la presencia en medio de él. Imagínense lo que representa la vara. Y más adelante, en el tiempo de Moisés, se establece incluso el sacerdocio. Y aquí cuando ya entramos nosotros, ¿ok? El sacerdocio. Y había una disputa de quién iba a ser la tribu sacerdotal. Entonces dice que pusieron su vara, y la que Dios, la vara que iba a reverdecer, esa era la tribu elegida. Y salió, por supuesto, la tribu de Aarón, que era la tribu de Leví. Cuando ya el arca de Dios se había hecho, dentro del arca, en el cofre, dice que pusieron 3 cosas importantes ahí dentro de ese cofre. Amén. Y esto es algo ya que nos representa también a nosotros, querido hermano. Porque dice de que ¿quién te puede pastorear dentro del redil? Es el pastor. El pastor tiene de una forma espiritual una vara. La vara, hermano, en sí es la palabra del Señor. Dice que la palabra del Señor te mide. Con la palabra del Señor dice que es la presencia de Él en medio de nosotros. La palabra del Señor es el poder de Dios.
La palabra del Señor dice que nos hace libre. La palabra del Señor dice que el Señor ha dado poder a su iglesia, donde las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Entonces hay una vara de seguridad, hay una vara de poder, hay una vara de presencia de Él. Amén. Entonces, para que sigamos un poquito más adelante, Hebreos capítulo 9, versículo 3, mire lo que dice. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía 3 cosas: el maná, la vara de Aarón que rebardeció y las tablas del pacto. Entonces, dentro de ese cofre habían 3 cosas importantes. Primeramente, estaba la ley del Señor. Segundo, estaba el pan. Y acuérdense que el pan, ¿a quién representa? Al Hijo, a Cristo. Representa a Cristo, porque dice: yo soy el pan, yo soy el maná. Amén. Yo soy el pan de vida. Cuando partió el pan, dice: este es mi cuerpo. Amén. El pan es Él. Amén. Pero también estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaban las tablas del pacto. O sea, tener iglesia, hermano, y pastor es una necesidad y no una alternativa en el día de hoy. Entonces, miren lo importante que representa la vara. La vara de Aarón representa y es necesario el sacerdocio dentro de nosotros. La vara de Aarón representa el sacerdocio. Pero también el sacerdocio se representa a través de algo, porque la vara de Aarón que reverdeció también representa al Espíritu Santo de Dios. O sea, ¿quién te gobierna dentro del redil? Tiene que gobernarte el Espíritu Santo de Dios. El pastor no te gobierna. Lo que te gobierna es el Espíritu Santo, que te tiene que dar revelación a tu vida de que necesitas, tanto tú como yo, el gobierno de Él. Por eso representa el Espíritu Santo, pero no solamente el Espíritu Santo, sino el sacerdocio. El Espíritu Santo sin sacerdocio es como que usted me diga el Espíritu Santo sin gobierno. Entonces, vaya entendiendo esto que es tan importante. El gobierno de Dios es a través de su sacerdocio. En el sacerdocio hay un reino, hay leyes, hay preceptos, hay guianza, ¿no? Y el arca del pacto representa en sí su gobierno. Ellos tenían que llevar el arca del pacto a todas partes, porque eso es lo que le gobernaba a ellos. Le gobernaba las tablas de la ley, le gobernaba la vara que representa el sacerdocio y la guianza del Espíritu Santo. Y también le estaba el pan, que lo representa a Cristo. Amén. Entonces, hermano, mire, las tablas hablan del Padre. El pan habla del Hijo, que es Jesús. Y la vara nos habla del Espíritu Santo y del sacerdocio, del gobierno que es necesario para nuestra vida. No hay vara si no hay sacerdocio. Antes de ser una vara reverdecida que representa el Espíritu Santo, fue primeramente vara de sacerdocio. Si no tenemos sacerdocio, si no tenemos reino, si no tenemos alguien que nos esté guiando, alguien que nos esté forjando, alguien que nos esté enseñando, alguien que realmente nos enseñe el gobierno, no de él, no del pastor, sino el gobierno de Dios, entonces, hermano, estaríamos fallando en la primera puerta del gobierno de Dios, que es la puerta del redil de las ovejas. Entonces, la vara del sacerdote, la vara del pastor es el poder y la guianza a través del Espíritu Santo para que las señales de Dios te sigan. ¿Qué le seguían ellos? Las señales. Cuando Moisés se levantaba, la nube le seguía, esa era la señal. En el desierto se ponía la nube bajo ellos para darle sombra.
en medio de la calor. Y por la noche se transformaba en columna de fuego para darle calor, porque usted sabe cómo es un desierto, son extremos durante el día, una calor increíble y por la noche un frío horrible. Pero Dios los cuidaba. ¿Por qué? Porque la vara era necesario. La vara representa sacerdocio. Sacerdocio representa gobierno. Y el gobierno es a través del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Amén. Sigamos. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18 dice así: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces la vara, hermano, es en sí el Espíritu Santo. Cuando te dejas guiar, entonces las señales de Dios te acompañan. Cuando te acompañan, cuando te dejas gobernar por Él y por su sacerdocio. Y hermano, usted me puede decir, pero ya no estamos en el sacerdocio de Leví. Tiene razón. Pero yo no le estoy hablando del sacerdocio de Leví. Le estoy hablando de un sacerdocio que es mucho más perfecto que el sacerdocio de Leví. Porque nosotros, la iglesia gentil, también tiene un sacerdocio. Y es el sacerdocio de Melquisedec. Todos nosotros estamos bajo ese sacerdocio. Y que es mucho más perfecto, hermano, porque fue lo primero que se encontró Abraham cuando le dio los diezmos de todo, y va a Melquisedec y lo bendice con pan y vino, que es Cristo en sí, que es la Santa Cena. Entonces el sacerdocio que nosotros tenemos es mucho más perfecto. Y si es más perfecto, entonces la vara, el Espíritu Santo, el gobierno de Dios debería ser mucho más perfecto todavía. Pero muchas veces no queremos ser guiados, porque pensamos que es un hombre el que nos quiere guiar, pero no es así. Yo, por lo menos de mi parte, jamás ha sido así. Yo predico la palabra del Señor y siempre pido al Espíritu Santo que sea Él transformando tu vida, ya que, como dije, yo no transformo a nadie. La obra siempre es del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo, ¿para qué quiere transformar tu vida? No para que hagas lo que quieras, sino para que tu vida sea gobernada por Él. Tu vida tiene que ser gobernada por Él. Por eso tenemos sacerdocio también. Amén. Entonces, la vara nos habla de algo más, que es un poco más serio. No habla de un sacerdocio, no habla de un gobierno. Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 10. Mire lo que dice la palabra del Señor. Aunque era hijo, y por lo que padeció, aprendió obediencia. Quiero parar ahí. Aquí está hablando de Cristo. Y dice aquí que aunque él era hijo de Dios, aunque era 100% hombre y 100% Dios, dice por lo que padeció, aprendió ¿qué cosa? La obediencia. Ok. Yo les quiero preguntar a usted, si Cristo mismo, que era 100% Dios, tuvo que aprender obediencia, entonces usted me puede preguntar, ¿pero acaso Cristo era desobediente? No. Cristo era muy obediente a todo lo que decía el Padre, pero Él tuvo que aprender la obediencia como hombre, porque como Dios la tenía, pero como hombre la tuvo que aprender, ya que nació de mujer y fue creciendo en esta tierra. Él tuvo que aprender la obediencia como hombre. Y eso es lo que dice acá. Aunque era hijo, por lo que padeció. ¿Y cómo aprendió la obediencia? ¿Qué dice acá? ¿Lo leyó? Por lo que padeció. Pero nosotros no queremos sufrir nada. No queremos que nos corrijan. No queremos que nos enseñen.
no queremos que nos digan cosas, no queremos absolutamente nada, porque muchas veces, perdona que se lo diga, pareciera que el Señor no fuera nuestro Dios, sino solamente nuestro servidor. Y realmente es todo lo contrario. Nosotros somos los servidores y Él tiene que ser nuestro Señor, nuestro gobernador. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Si Él tuvo que aprender por lo que padeció, ¿usted piensa que usted y yo no tenemos que aprender obediencia? ¿No tenemos que aprender gobierno de Dios? Y mire lo que pasó. Y habiendo sido perfeccionado. Entonces la obediencia que él aprendió por medio del padecimiento, dice que esto a él lo perfeccionó. Y no es justamente eso lo que quiere el Señor para nosotros. Dice, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Perfeccionarnos. Pablo decía, me estiro, me esfuerzo a la perfección. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros, la perfección. Pero la perfección no se puede, hermano querido. Tú no te puedes perfeccionar fuera. Tú tienes que perfeccionarte adentro del redil. Nadie se puede estar perfeccionando afuera. Nadie puede estar solito en su casa tratando de encontrar cualquier prédica de YouTube que le convenga sencillamente para perfeccionarse. Aunque a muchos de repente les pueda caer mal lo que les estoy diciendo. Pero ¿sabe? Con esta cosa de Israel y de estas guerras, me doy cuenta que Cristo está mucho más cerca de lo que pensamos. Mucho más cerca. Y es necesario que tú ya te determines, te congregues, que el Señor te gobierne tu vida, porque Cristo viene pronto. Amén. Aunque era hijo, por lo que padeció aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Me podría meter en otro tema acá. Pero mejor voy a seguir adelante porque no termino nunca, hermano, porque este versículo me habla de muchas cosas. Y lo amarillo dice así. Y fue declarado por Dios. Muy importante, fue declarado por Dios. Sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Entonces, si él fue declarado sumo sacerdote, quiere decir que él tiene gobierno para su iglesia. Porque el sacerdote, hermano, era el que veía las leyes. El sumo sacerdote, el que pasaba una vez al año, iba y dice que rociaba la sangre del animal para perdón de pecados. El sumo sacerdote hacía de que la familia entera empezara sencillamente a creer en el Señor, a aprenderse muchas veces los cantos, a aprenderse la palabra del Señor. Dice que los muchachos tenían que tener la ley escrita aquí en las manos y se la ponían también en la frente y las tenían que repetir cuando se levantaban, cuando iban por el camino, cuando se acostaban, la tenían que repetir. Se le tenían que aprender de memoria porque la ley era necesaria, porque había sacerdocio, y cuando hay sacerdocio hay gobierno. Y nosotros, la iglesia gentil, nuestro sacerdocio es mucho más perfecto. ¿Por qué? Porque a este sacerdocio pertenece Cristo. Se los quiero leer de nuevo. Aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado, ¿quién? Cristo.
por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Melquisedec, sumo sacerdote. El mismo que se encontró con Abraham, ahora Dios lo ha hecho sumo sacerdote según ese orden de Melquisedec. Y dice la Biblia que nosotros somos hijos también de Abraham por la fe. No hay dónde perderse, hermano. No hay dónde perderse. Si tú no te dejas gobernar, no hay sacerdocio en ti. Amén. Wow, hermano. Vamos a seguir un poquito más adelante en estos 14 minutos ya que me están quedando. Amén. Vamos a cambiar. Dice así, Proverbios capítulo 10, versículo 13. Y se lo quiero leer en dos versiones más. Y mire lo que dice. Estamos hablando de la vara solamente. Imagínese todo lo que representa la vara. Dice, en los labios del prudente se halla sabiduría, mas la vara es para las espaldas del falto de cordura. No lo digo yo, lo dice la Biblia por ese caso. No quiere decir que va a venir el pastor y le va a latigar con un palo o con una vara. No, hermano. Quiere decir otra cosa. Y ya lo vamos a estar viendo. En la Biblia textual, mire cómo lo dice. La sabiduría está en los labios del prudente, pero la vara es para la espalda del insensato. Se lo leo en otra versión latinoamericana. En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Quiero que escuche bien. La vara también es para corregir. La vara no representa solamente un sacerdocio. La vara no representa solamente el poder de Dios. La vara no representa solamente la presencia de Dios en medio de su pueblo, sino que la vara también representa, hermano, un juicio, un tipo de castigo. Porque dice que la vara es para las espaldas del falto de cordura o del insensato o el del falto de entendimiento. Y no es porque Dios sea malo, no. No es que Dios sea malo y que muchas veces quiera corregirte. Es que, hermano, de eso se trata. Si no te corriges, no eres hijo. Si no te dejas corregir, no eres hijo. Si el niño pequeño, si el padre no corrige a su hijo, no es hijo. Entonces la vara también representa juicio, castigo. Ahora, no se extrañe, porque la misma palabra dice también de esto, incluso en el Nuevo Testamento. Y se lo quiero poner también para que no vaya a decir que es algo mío. ¿Okay? Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 7. Y dice así, porque el Señor al que ama, disciplina y azota. Está fuerte ahí. Y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Wow, hermano. ¿Se da cuenta que lo que representa la vara? Representa juicio. Dice que el Señor al que ama disciplina. Y esto lo que yo estoy hablando, hermano, es disciplina. La disciplina pertenece a un gobierno. Si no hubiera gobierno, no hubiera por qué haber disciplina. El Espíritu Santo da un gobierno sacerdotal según el orden de Melquisedec. Y eso también es una disciplina, eso pertenece a un gobierno. El gobierno y la disciplina está en la palabra del Señor. Cuando tú no la quieres obedecer, entonces tú tienes que saber que si tú perteneces, si eres hijo de Dios y te estás apartando, viene la disciplina del Señor.
viene de la disciplina del Señor. Sí o sí. Y los que no se dejan disciplinar, un día se dejarán disciplinar de todas formas, pero no en el tiempo de la gracia, sino en el tiempo del fuego de la gran tribulación. Eso lo dice la palabra del Señor. No se lo puedo pintar de otra forma tan bonita. No se lo puedo decir de otra forma, porque eso es lo que dice la palabra del Señor. Ahora, dice aquí, si soportáis la disciplina. O sea, va a haber gente que sí va a soportar la disciplina para volver al camino. Pero hay gente que no va a soportar la disciplina. Me pregunto, ¿a quién perteneces tú? ¿A aquellos que soportan o a aquellos que no soportan? Yo soy pastor de una iglesia hace 6 años. Pero antes de ser pastor, yo tuve que soportar la disciplina del Señor. No crea que uno es pastor de la noche a la mañana. Pasaron más de 35 años de mi vida de cristiano para que el Señor realmente me llevara al pastorado. ¿Por qué? Porque era necesario pasar por diferentes disciplinas, por diferentes ajustes, por diferentes castigos, hermano, hasta que yo me diera cuenta cómo volver hacia Él. Y le podría contar una cantidad enorme de testimonios de mi vida, pero no se trata de eso. Se trata sencillamente de que la disciplina es necesaria, hermano, porque tenemos corazones rebeldes, orgullosos, que quieren siempre hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Muchas veces queremos que el mundo vaya detrás de nosotros, pero jamás queremos que el Señor no gobierne nuestras vidas. Somos hombres que dice que hemos nacido en pecado y que normalmente tenemos ese corazón rebelde y orgulloso que siempre intentará ir por su propio camino. Entonces, usted me puede decir, como le dije la vez pasada, pero que yo no quiero pertenecer a ninguna iglesia porque han hecho muy mal conmigo. Puede ser. Seguramente es así como usted dice. Aún así, como tú perteneces al rebaño del Señor, no te da permiso para hacer otra cosa, hermano, para quedar solo. Tú tienes que buscar tu iglesia. Tú tienes que buscar a tu pastor. Tú tienes que buscar los tuyos. Amén. Y que vayas y que puedas ser enseñado. Pero preocúpate que sea una buena iglesia. Alguien que te enseñe la verdad. No solamente que te sobe el hombro, sino que te enseñe la verdad. Amén. Si soportáis la disciplina, Dios trata como hijos. Qué lindo. Si tú y yo soportamos la disciplina, Él nos va a tratar como hijos. Porque ¿qué es aquel que a quien padre no disciplina? Usted disciplina a sus hijos. ¿Sabe que hoy día hay un problema? Yo pienso con muchos padres con niños pequeños. La modernidad de esta vida que ha hecho sencillamente hacer de que los dos padres tengan que trabajar para poder soportar los gastos de una casa. Ha hecho sencillamente desestabilizar completamente la crianza de los niños. Y eso, hermano, es algo que los padres tienen que pesar. Siempre hay que disciplinar, pero no en el nombre de ellos, sino siempre disciplinar en el Señor. En el Señor. Y eso es algo que los padres tienen que empezar a aprender. ¿Cómo disciplino a mis hijos en el Señor? Porque un día ellos van a crecer y seguramente usted va a querer de que ellos sigan al Señor. Pero eso, ellos no lo aprenden en la iglesia, eso lo aprenden en su casa. Amén. Pero ese es otro tema. Ya me metí a otro tema. Me voy a salir de ahí mejor. Amén. Entonces el pastor, hermano, que Dios dejó en la iglesia, es aquel que a través de la palabra puede disciplinar. La palabra muchas veces es como un martillo, hermano. Todo el tiempo. Y es algo que incluso Pablo se lo dijo ahí y lo dejó escrito en el libro de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3,
versículo 16. Dice, toda escritura es inspirada por Dios. Y aquí hay un secreto, hermano. El pastor, antes de seguir leyendo, el pastor jamás va a poder disciplinar, jamás tiene que enseñar, jamás tiene que corregir, jamás tiene que instruir algo sin la palabra de Dios. Esto es algo que yo he aprendido en estos años que el Señor me ha dado. Si un ministro quiere disciplinar con sus propias palabras, puede fallar. Porque aquí la palabra me dice otra cosa. Toda escritura, dice, es inspirado por Dios y útil. ¿Qué cosa? No lo que dice el pastor, sino lo que dice la palabra del Señor. Es útil para enseñar, 1, para redarguir, 2, para corregir, 3, y para instruir en justicia. Y esto es muy importante que lo podamos entender. Ahora, la parte, la faceta, hermano, más grande que quiero dejar aquí, que todo esto, el gobierno de Dios mide, y la vara del Señor te mide tu espiritualidad. Porque acuérdense lo que dije al principio, la vara mide. La vara servía como una medida. Con eso se medían las cosas. El Señor dijo, de la forma que tú mides, serás medido. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que mide hoy en nosotros? Tu espiritualidad. El Señor mide si tú te dejas enseñar, si tú te dejas redarguir, si tú te dejas corregir, si tú te dejas instruir en su justicia. Porque de eso tenemos que hablar. ¿Qué es lo que es instruir en justicia? Porque realmente la palabra instruir en justicia en el original no son dos, es una solamente. Amén. Aquí dijeron instruir en justicia porque no hallaron cómo darle la idea a esa palabra, pero ya lo vamos a estar viendo. Aunque me quedan 2 minutos, así que ya tengo que terminar. Pero le dejo este versículo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. La vara mide tu espiritualidad. La vara mide si tú eres de las personas que el Señor trata como hijo y aguanta muchas veces la disciplina, aguanta el gobierno de Dios, o sencillamente nos apartamos completamente porque no hemos soportado su disciplina. Amén. Mire todo lo que hemos hablado. Solamente hemos estado hablando de las puertas del redil de las ovejas. Nada más. Amén. Y dentro de esa puerta estaba la vara y de eso estamos hablando en el día de hoy. Pero lo vamos a dejar hasta aquí. Y vamos a orar al Señor para que el Señor nos dé entendimiento de lo que hemos conversado en el día de hoy. Amén. Es tan importante, querido hermano. Así que oramos al Señor. Señor, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús de que tú nos ayudes a entender tu palabra, Señor. Danos esa sabiduría, Señor, que está en tu palabra y que ella nos abra, Señor, un campo nuevo, Señor, donde tú puedas gobernar nuestras vidas, Señor, y que saquemos todo gobierno humano para meter el gobierno del sacerdocio tuyo, que es según el orden de Melquisedec. Señor, yo te doy gracias, Señor mío, y te pido que tú guíes a tu iglesia a lo verdadero, a la verdad, Señor, de tu palabra, Señor, no a la verdad de un hombre, no a la verdad, Señor santo, del que alguien pueda tener, sino la verdad de tu palabra, porque es esa la verdad la que se nos hace libre. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Bendice a cada uno. Amén, amén y amén. Amén, queridos hermanos. Ya damos por terminado este programa, pero vamos a seguir este próximo miércoles y todavía nos queda hablar de esta, la puerta de las ovejas. Que el Señor me los bendiga.